¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda Susana Pérez Villalta. Gracias por acompañarnos en nuestro programa especial donde estaremos hablando sobre el libro cuarto del Código de Familia, referido prácticamente a la asistencia familiar y tutela. Para ahondar sobre este tema nos acompaña el diputado Carlos Emilio López. Él es el vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, quien en conjunto con la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos dictaminaron favorablemente esta norma jurídica. Diputado, gracias por acompañarnos en nuestro programa, sea bienvenido y gracias por permitirnos darles a conocer a nuestros amigos televidentes la importancia de tener un código de familia en Nicaragua. Con respecto a la importancia, me gustaría que nos hablara qué tan importante es la aprobación de esta norma jurídica, diputado. Un gusto, Susana, estar compartiendo con el canal parlamentario, saludar a la sociedad nicaragüense, a los representantes de instituciones del Estado que están siempre pendientes de cuáles son los mensajes del canal parlamentario y a la ciudadanía en general. El Código de Familia es una ley trascendental, porque viene a constituir al derecho de familia como un derecho autónomo. Hasta este momento, el derecho de familia está subsumido al derecho civil, pero a partir de que tengamos un código de familia, tendremos una materia específica en el campo de la familia. Es decir, así como existe en materia penal un código penal y un código de procedimiento penal, así como en materia civil existe un código civil y un código de procedimiento civil, así como en materia laboral existe un código del trabajo, ahora en materia de familia tendremos un código en este campo. Un código que tiene sus propios principios, su propia filosofía, sus propias instituciones, una lógica procedimental. Y que es novedoso, diputado. Novedoso totalmente, y venimos a proteger a la institución más importante de la sociedad, que es la familia. El código está compuesto de 6 libros. El título preliminar versa sobre los principios fundamentales en materia de familia, los conceptos de familia, y se define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y que ésta debe de estar protegida tanto por el Estado como por la sociedad. También en el título preliminar, que va del artículo 1 al artículo 43, se establece cuáles son las instituciones en el campo de la familia. La Procuraduría, que va a estar adscrita a la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, que va a ser consolidado, fortalecido a través de este código, y también los juzgados de familia, que van a ser instancias jurisdiccionales nuevas, porque históricamente en Nicaragua los asuntos de familia han sido atendidos por los juzgados civiles, ahora van a ser atendidos por instancias jurisdiccionales específicas. Debemos señalar que la Corte Suprema de Justicia se ha adelantado un poco al Código de Familia y ya se han creado aproximadamente 8 juzgados, pero bien, ahora con el Código mandata que debe de existir un juzgado de familia al menos en cada cabecera departamental. Luego tenemos el libro primero, que versa sobre todos los conceptos de familia, quienes la integran, los aspectos relacionados al parentesco, a la violencia intrafamiliar, al matrimonio, a la unión de hecho, entre otras figuras que están relacionadas a la composición familiar. El libro primero va del artículo 44 al artículo 179. Luego tenemos el libro segundo, que su tema principal es la filiación, qué significa la maternidad, la paternidad, qué significa la responsabilidad parental, las relaciones madre, padre, hijos, los tipos de filiación que existen, el tema de la adopción, qué es la adopción, cuáles son los criterios para adoptar a una persona, cuál es el procedimiento, etcétera. El libro segundo va del artículo 180 al artículo 263. Luego tenemos el libro tercero, que versa sobre la autoridad parental, va del artículo 264 al artículo 303, y en la autoridad parental tiene que ver con las responsabilidades de los padres y de las madres.
Este código no solamente tiene que ver con instituciones, con aspectos adjetivos y sustantivos del derecho de familia, sino que también es un código que establece un catálogo de valores, un sentido de responsabilidad de la familia, una familia como un núcleo en donde se dan relaciones de horizontalidad, de respeto, de cuidado, de crianza hacia los hijos, en donde todos los miembros de la familia son importantes y en donde todos se preocupan por todos. Los padres se preocupan por los hijos se preocupan por los padres cuando estos ya han alcanzado determinada edad, y también nos preocupamos por los adultos mayores, nos preocupamos por los abuelos, es decir, todos los miembros de la familia estarán siendo... Eso es lo novedoso, diputado, porque bueno, el padre que ya es mayor y el hijo, y ya no puede trabajar, el hijo tiene que sustentar a su padre, o bien creo que el código establece que el mismo padre puede hacer una demanda al hijo si no le pasa, por así decirlo, alguna pensión alimenticia, por así decirlo, diputado. Así es. El código establece un conjunto de responsabilidades en donde todos los miembros de la familia somos sujetos de derechos, pero también todos somos sujetos de responsabilidades y obligaciones. El código le establece responsabilidades al Estado, pero también le establece responsabilidades a la sociedad, a la comunidad y a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, no es que el código le quita las responsabilidades al Estado para trasladarla a los miembros de la familia, no, sino que todos juntos, Estado, sociedad, comunidad y miembros de la familia, asumimos una responsabilidad para que la institución familiar se desarrolle en relaciones de armonía, de equilibrio, de respeto, para que la familia sea un espacio de democracia, un espacio de paz y un espacio en donde se respeten los derechos y las garantías de todas las personas. Dentro del código, ¿cómo quedó establecida la mayoría de edad para los jóvenes, diputado? La mayoría de edad en Nicaragua actualmente es a los 21 años, tanto para hombres como para mujeres. El código define la mayoría de edad a partir de los 18 años. Y las responsabilidades alimentarias, que es uno de los temas que están en el libro, que es el libro cuarto justamente, que versa sobre los alimentos, que va del artículo 304 al artículo 423, se define que la obligación alimentaria es hasta los 21 años. La mayoría de edad hasta los 18 años y la responsabilidad de los padres con sus hijos es hasta los 18 años, que alcancen la mayoría de edad. Pero dice el código que si el muchacho o la muchacha está provechosamente estudiando, es decir, está responsablemente asumiendo sus estudios, ya sean técnicos o sean universitarios, entonces la responsabilidad llega hasta los 21 años. Inicialmente el dictamen decía hasta los 24 años, pero bien, hubieron opiniones de la ciudadanía de que esa edad era muy prolongada y que era suficiente a los 21 años este poder del Estado, en donde el pueblo es legislador, en donde el pueblo es diputado. Hemos escuchado ese clamor ciudadano y le hemos bajado la edad de 24 años a 21 años. Bueno, ya que nos metimos a hablar sobre el libro cuarto, me gustaría hablar sobre el capítulo primero, iniciar, que es referido a las disposiciones generales y que establece, ¿no?, lo denominado alimentación. ¿Cómo queda establecido en el Código de Familia o cómo se le considera a alimentos, diputada? ¿Qué se le considera alimentos? Susana, esto es muy importante porque es una de las cosas novedosas, trascendentales y específicas que tiene el Código de Familia. Actualmente tenemos una ley de alimentos. Sin embargo, esta ley es muy general. El Código viene a tratar con sumo detalle, con suma especificidad el tema de los alimentos. El Código va a derogar la ley de alimentos vigentes y todo lo referido a alimentos, ahora los abogados, las autoridades judiciales y todo el sistema de justicia tendrá que regirse por lo que dice este Código, que tiene justamente el libro cuarto dedicado, uno de sus títulos fundamentales, al tema de los alimentos. Se define alimentos en el código como todas las necesidades básicas que tienen los seres humanos,
las necesidades fundamentales para tener una calidad de vida óptima. Es decir, alimentos como comida, pero no solamente como comida. Exacto. No se agota en los elementos necesarios para la dieta, ¿no? Para la subsistencia humana, sino que alimentos también tienen que ver con vestuario, con educación, con recreación, cultura, asistencia médica, asistencia a los niños y niñas con discapacidad, es decir, una atención especializada, y en el caso de las personas adultas, si tienen una discapacidad severa, también deben de recibir alimentos, o una persona que ha sido declarada judicialmente incapaz también debe de recibir derechos alimentarios. Entonces el concepto de alimento es un concepto muy amplio que tiene que ver con todos los elementos necesarios en el caso de los niños para su cuidado, su crianza, su desarrollo, y en el caso de las personas adultas que son alimentarias, pues todas las dimensiones del ser humano. Entonces es un concepto integral el que este código nos trae sobre los alimentos. ¿Prescriben, diputado, las pensiones alimenticias atrasadas, por así decirlo? Dentro del código, ¿cómo quedan establecidas las pensiones alimenticias atrasadas? Este código establece una serie de características esenciales a los alimentos, y se habla que es personalísimo, se habla que es inembargable, se habla que es imprescriptible alrededor de lo que me estás preguntando. Imprescriptible significa que no caducen, no tienen fecha de vencimiento. Es decir, los alimentos, un padre que ha sido irresponsable con sus hijos, aunque haya pasado varios años, no significa que ha expirado su responsabilidad alimentaria, sigue viva su responsabilidad alimentaria. Personalísimo significa que el sujeto alimentario, el sujeto que tiene el derecho de recibir esos alimentos, no lo puede transferir, no lo puede trasladar a otra persona. Y también otra característica es que es irrenunciable e intransigible. Irrenunciable es que a veces hay presiones en los juicios de alimentos, hay chantaje, hay coerción. Los hombres amenazan a las mujeres: si seguís con esa demanda de alimentos, te voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal cosa con la propiedad, o voy a incidir para que te despidan, etcétera. Y a veces presionan a las mujeres para que firmen de que están renunciando a la demanda de alimentos. Este concepto de alimento es irrenunciable, es decir, aunque una mujer firme que está renunciando, aunque lo haga por escrito, de que renuncia a los derechos alimentarios, eso no tiene validez, porque estamos bajo la filosofía de los derechos humanos, y una de las características de los derechos humanos es que estos son irrenunciables. Aunque una persona diga que no los va a ejercer o no los va a reclamar, siempre se reclaman y siempre tienen validez. Entonces, no prescriben, son imprescriptibles, inembargables también. Inembargables, no son sujetos de embargo. Los ingresos que una persona tiene, un alimentante, hay dos conceptos, el alimentante y el alimentario. El alimentante es el que tiene la responsabilidad de proveer los alimentos, puede ser a su cónyuge, en el caso que están casados, o puede ser a su excónyuge si están divorciados, o a su conviviente si están en una relación de hecho, o a su ex conviviente si hubo una ruptura de esa relación de hecho, o puede ser a los hijos, o puede ser a los abuelos u otras personas, miembros de la familia. Entonces el alimentante es el que tiene la responsabilidad, y el alimentista o alimentario es el sujeto del derecho a recibir los alimentos, es decir, puede ser el hijo o puede ser la cónyuge. Ahora, no solamente la mujer puede demandar de alimentos al hombre, también el hombre puede demandar de alimentos a la mujer. Cuando el hombre, por ejemplo, está desempleado o no tiene ningún tipo de ingresos, también el hombre puede demandar a la mujer. Es decir, este código tiene un principio de justicia, un principio de equidad, un principio de igualdad para todas las personas. Le va a pedir
sin duda alguna las costillas de estos padres irresponsables Así de este es, código, ¿no? así Con es. respecto a las pensiones alimenticias. Esa es una de las contribuciones fundamentales de este código, tratar de cambiar esa cultura de irresponsabilidad paterna. Es casi un mandato en nuestra sociedad el ser hombre, estar asociado a ser un padre irresponsable. Y hay un mandato social a la mujer que prácticamente ser mujer es sinónimo a ser madre responsable. De tal manera que cuando hay una madre irresponsable, la sociedad dice, esa es una madre desnaturalizada. Pero cuando hay un padre irresponsable, nadie dice, ese es un padre desnaturalizado. No existe la expresión, sos un padre desnaturalizado, porque se ve como normal, como decía Susana, que el hombre tenga muchos hijos, y entre más hijos es más macho, es más hombre, independientemente si asume o no su responsabilidad. A partir de este código ya no será así. Todos los hombres tenemos que asumir una responsabilidad de cuidado, de crianza y de manutención con nuestros hijos, independientemente que vivan o no vivan con nosotros. Tenemos que asumir una responsabilidad con ellos. Bueno, diputado, tenemos que hacer un primer corte, pero ya regresamos para continuar hablando sobre el libro cuarto del Código de Familia que está actualmente siendo discutido y aprobado dentro de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. En la Asamblea Nacional se celebró sesión solemne en ocasión del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre del 2012 sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia, en el cual se reconoce la soberanía de nuestro país en un amplio espacio marítimo al este del meridiano 82. Unánimemente decide la Corte que la línea de la frontera marítima, delimitando la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Nicaragua y de Colombia, debe seguir las líneas geodéticas que unen los puntos de las siguientes coordenadas. Punto 1, latitud norte, 13 grados, 46 minutos, 37 segundos. Longitud hacia el oeste, 81 grados, 24 y 34 segundos. Punto 2. Latitud norte, 13 grados, 31 minutos. El Parlamento Nacional celebró el histórico fallo en que Nicaragua fue favorecida en el Atlántico con 90.000 kilómetros en el mar territorial de las 200 millas náuticas. La Corte Internacional de Justicia otorga como zona económica exclusiva decenas de miles de kilómetros cuadrados en el mar Caribe en disputa con Colombia, que, por su lado, obtuvo la soberanía sobre 6 cayos y aguas adyacentes. Asamblea Nacional, legislando para vos. Gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra entrevista especial donde estamos hablando sobre el libro cuarto del Código de Familia que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Nos acompaña el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Seguimos hablando sobre el capítulo primero, diputado. ¿Qué pasa con la prestación alimentaria cuando el alimentante presenta una sentencia por una deuda anterior? ¿Qué pasa con esta persona? Antes de responder a esa pregunta, quisiera mencionar una característica de los alimentos que se me escapó, y es la retroactividad.
Si un hombre ha sido irresponsable con su hijo durante varios años, este código establece como elemento retroactivo el periodo de 12 meses. Es decir, si ha incumplido por 4 años, tendrá que cumplir con su responsabilidad durante 1 año o 12 meses, establece el código. Confieso aquí públicamente que a mí me hubiese gustado que fuese más el periodo de la retroactividad, pero bien, el consenso parlamentario fue de que el periodo establecido 1 año de retroactividad, así que tendrá que pagar, cumplir con sus deberes alimentarios por ese tiempo atrasado. Antes del dictamen había otra cantidad. Habían diferentes posiciones, habían 2 años, habían otros que nos inclinábamos inclusive por un periodo mayor, ¿verdad? Pero finalmente el consenso parlamentario y el Poder Legislativo hoy está trabajando con esa lógica, con una lógica de consenso. Todas las leyes que se han aprobado en el año 2012 prácticamente ha sido por consenso. Se puede revisar el diario de debate y revisar las decisiones del plenario, y entre 80 y 90 votos son tomadas las decisiones de la aprobación de cada ley. Entonces el consenso parlamentario fue 1 año y así quedará establecido el elemento de la retroactividad. Ahora, sobre tu pregunta, hay un interés público, un interés general sobre el tema de los alimentos. Eso significa que esto debe de privar por encima de una serie de intereses. Así que si hay de por medio deudas, si hay de por medio embargos, si hay de por medio otros asuntos, va a privar la responsabilidad alimenticia. Eso se está colocando en un primer orden. Eso es lo primero que debe de cumplir una persona, independientemente que tenga procesos civiles, procesos penales u otra situación en la que se encuentre. Las autoridades judiciales tomarán el interés superior de los niños y de las niñas, el interés superior de proteger a los integrantes de la familia. Así que la primera responsabilidad a cumplir tienen que ser los deberes alimentarios. ¿Qué ocurre cuando él o la cónyuge no estuvieran en condiciones económicas para sustentar al alimentario? Este código establece que renunciar a un empleo no te exonera de la responsabilidad, de las responsabilidades alimentarias. Muchos hombres hacen eso para evadir su responsabilidad de dar los alimentos a sus hijos. Y ya dijimos al inicio de la entrevista que el concepto de alimentos aquí no solamente es el arroz y los frijoles, no solamente la comida, sino que tiene que ver con los zapatos, los medicamentos, el lapicero, el cuaderno, los estudios, el pago de la escolaridad, si está en una escuela privada, y si está en una escuela pública, que es gratis la educación, pero el chaval lo necesita, llevarse su refresco al colegio, y el pago del transporte y otros gastos. Es decir, todos los gastos para el desarrollo del niño tiene que asumirlo el alimentante. Entonces, no hay excusa. Si un hombre renuncia a su trabajo para no cumplir sus deberes alimentarios, aún renunciando a su trabajo, debe de cumplir con sus deberes alimentarios. Porque en nuestra sociedad la mujer nunca se exonera, nunca se libera de esa responsabilidad. La mujer va a vender abuelada, va a lavar, va a planchar. La mujer nunca dice, no tengo trabajo, no puedo mantener a mis hijos. La mujer siempre encuentra la forma de captar ingresos para mantener a sus hijos. Igual debe de ocurrir para los hombres. No podemos decir, no tengo trabajo, por lo tanto no puedo asumir mi responsabilidad. El hombre tendrá que buscar de dónde, así como lo hace la mujer, tendrá que hacerlo el hombre. Buscar de dónde captar ingresos para cumplir con sus deberes alimentarios. ¿Qué pasa cuando el cónyuge o él o la cónyuge no tienen un trabajo fijo, diputado? Tampoco es excusa para cumplir con sus deberes alimentarios. La autoridad judicial tendrá que hacer una inspección. Los juzgados de familia estarán conformados por equipo interdisciplinario
de psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, que le ayuden a la autoridad judicial, al juez o a la jueza a tomar las decisiones. Es decir, no solamente van a estar fundamentadas las decisiones judiciales en los cuerpos jurídicos, sino que también en elementos sociales. Entonces, la autoridad judicial investigará a través de este equipo si lo que está diciendo el hombre es cierto o no, si es verdad que está desempleado o no, si es verdad que tiene esos ingresos o no, si es verdad que tiene un subempleo o que tiene ingresos en algunas ocasiones y en otras ocasiones no tiene ingresos. Entonces, si el hombre está diciendo la verdad, entonces la tasación de los alimentos será de conformidad con los ingresos tiene. Si él está diciendo que trabaja medio tiempo o que hay meses que trabaja y meses que no trabaja, entonces la autoridad judicial va a tasar los alimentos de acuerdo a eso. Pero si es lo contrario, si él reporta que gana 5.000 córdobas y el juez descubre que gana 20.000 córdobas, entonces es sobre lo que gana que va a tasar los alimentos. Y debo decirte algo más, que la tasación de los alimentos, es decir, el porcentaje, no solamente será sobre los ingresos formales que pueda tener esta persona, sino que el código dice sobre los ingresos totales. Vamos a suponer que es una persona que tiene un trabajo en una empresa, tiene un ingreso a través de ese trabajo, pero también tiene una pulpería, o tiene una finca, o tiene un comercio de repuestos. Entonces la tasación será sobre los ingresos totales, no solamente sobre cuánto gana en una nómina de una empresa pública o de una empresa privada, sino de los ingresos globales que esa persona tenga mensualmente. Es que se va a establecer el porcentaje de los alimentos, que es otro elemento nuevo que tiene este código. Tiene porcentaje específico para cumplir con los deberes alimentarios, de tal manera que si esta persona tiene un hijo y no está cumpliendo con ese hijo o hija, el porcentaje será 25% de sus ingresos totales, no el 25% de su salario, insisto, sino el 25% de sus ingresos totales. O sea que si tiene varios negocios, si tiene varios ingresos, el juez investigará todos los ingresos que tiene, si es taxista, por ejemplo, pero además de ser taxista, recibe una pensión X, ese es otro ingreso, ¿ya? Recibe una pensión por discapacidad o por otra razón. Entonces el juez tendrá, por cualquier otra causa, cualquier ingreso que tenga, será el 25% de sus ingresos totales si hay un hijo. Si hay 2 hijos, será el 35% de sus ingresos totales. Si son 3 hijos o más, será el 50% de sus ingresos totales. Así que insistimos, ¿verdad? La idea es tomar una concienciación. Seguramente muchos hombres que están viendo este programa se van a asustar y se van a crispar y van a decir, wow, 50% de mis ingresos. Pero la mujer da el 60, el 70, el 80, el 90% y lo vemos como normal. La mujer siempre en nuestra sociedad ha priorizado todo lo que tiene para darlo a los hijos. Y nosotros los hombres, como cultura, ha sido lo menos que tenemos darlo a los hijos. Invertimos o gastamos o despilfarramos el dinero en una cantidad de cosas, pero la prioridad no son los hijos. La idea de este código es crear la cultura de responsabilidad materna y de responsabilidad paterna, que la prioridad de nuestra deben de ser los hijos y las hijas. ¿Qué pasa o qué ocurre? ¿Habrá sanción para los padres que omitan la información, diputado, cuando estos digan que no tienen ingresos totales? ¿Habrá alguna sanción pecuniaria o qué pasará con estas personas? Hay sanciones pecuniarias, como vos decís, y también hay sanciones penales. Las sanciones penales no están en este código, porque no es un código penal, claro, es un código de familia. Pero el código dice que si un hombre se niega a prestar alimentos, a cumplir con sus deberes alimentarios, la mujer
o el abuelo o el hijo, dependiendo quién sea el demandante de alimentos, una vez que tiene la sentencia del juez de familia, puede ir a la vía penal y demandar penalmente a esa persona que está incumpliendo con sus responsabilidades por una figura penal que se llama omisión deliberada de prestar alimentos. Es decir, que si se niega a cumplir con la sentencia judicial de familia, va a recibir una acusación en materia penal, y si se demuestra, y ahí ya hay la sentencia, ese es el principal elemento probatorio, entonces un hombre podrá ser detenido, procesado y sancionado penalmente, es decir, popularmente puede ir a la cárcel por no cumplir con sus deberes alimentarios. Y en materia pecuniaria se establece un porcentaje de un 2% por incumplir con sus deberes alimentarios, es decir, en la medida en que vaya incumpliendo se va incrementando el monto de lo que tendrá que retribuir a sus hijos o a su madre o a su padre, dependiendo quién sea quien está demandando por alimentos. ¿Puede demandar pensión alimenticia a los padres aunque estos estén separados, diputado? Sí, pueden demandar alimentos. Este código reconoce la figura constitucional del matrimonio y la figura constitucional de la unión de hecho. Cuando es matrimonio se le llama, son cónyuges, y cuando es unión de hecho se le llama convivientes. Entonces, si la relación está viva, si la relación se mantiene tanto como cónyuges o como convivientes, y uno de los dos no tiene ingresos, o el hombre no está asumiendo su responsabilidad con la mujer, aunque no se haya dado la ruptura, se puede demandar por alimentos. Y si ya se dio la ruptura, es decir, si hay un divorcio o hay una separación en la unión de hecho, y esta mujer no tiene ingresos o quedó en una situación de desamparo o de pobreza extrema, entonces el hombre tendrá que cumplir con sus deberes alimentarios con esta mujer, y a lo inverso, como ya lo dijimos anteriormente. Pero bien, sabemos que lo que ocurre en nuestra sociedad es que normalmente es la mujer la que tenga una situación de desventaja, porque normalmente los bienes, la propiedad y todo, cuando hay una ruptura familiar, como están a nombre del hombre todas las cosas, tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles, todo le queda al hombre, y a la mujer le quedan los hijos únicamente cuando se da una ruptura. Sí. Entonces es normalmente la mujer la que se ve en la obligación, en la situación de demandar. Entonces el hombre puede ser sujeto de una demanda de alimentos teniendo una relación viva o no teniendo una relación. Bueno, nosotros tenemos que hacer un nuevo corte, diputado. Ya regresamos para continuar hablando esta vez sobre el libro cuarto del Código de Familia referido a la asistencia familiar y tutela. Ya regresamos. El 4 de octubre del 2012, en conmemoración al centenario de la muerte del héroe nacional Benjamín Celedón, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como un gesto de dignidad nacional, izó la bandera de Nicaragua en la histórica fortaleza del Coyotepe, donde hace un siglo se enarbolaba la de los Estados Unidos de Norteamérica.
El Coyotepe fue construido en 1893, en el período presidencial de José Santos Zelaya, y fue escenario durante 115 años de batallas militares. La Asociación de Scout de Nicaragua es actualmente la encargada del resguardo de la fortaleza y la que atiende a los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer la historia de este monumental sitio. Asamblea Nacional, legislando para vos. Gracias por continuar con nosotros. Diputado, dentro de los derechos que se derivan las prestaciones alimenticias está el derecho de demandar alimento antes del nacimiento del hijo o hija. ¿Esta figura únicamente favorece a las personas que están bajo la figura del matrimonio? Este código cobija a las personas en general, a los hijos en general, sin hacer ningún tipo de discriminación. Es decir, un hombre tiene iguales responsabilidades con sus hijos actuales del matrimonio o de la unión de hecho que tenga en este momento, tiene responsabilidades con ellos, pero igual responsabilidad tiene con los hijos de su pareja anterior. Es decir, no hay hijos de primera categoría y de segunda categoría. Todos los hijos están al mismo nivel y todos los hijos tienen los mismos derechos. Así que un hombre tiene que asumir la responsabilidad con todos sus hijos, independientemente que sean del matrimonio o no de matrimonio, o de su pareja actual o de su pareja anterior. Con todos los hijos hay una igual responsabilidad. Esto que me preguntaba Susana es otra cosa novedosa que tiene el código. Es decir, una mujer tiene una relación con un hombre, queda embarazada y se da la ruptura de la relación, puede demandar por alimento a este hombre aunque no haya nacido el niño. Esa es una institución jurídica nueva, la responsabilidad de brindar los alimentos aun que el niño no hubiese nacido. Ahora, se establece un orden de los sujetos alimentarios y en primer lugar están los hijos, en segundo lugar están el cónyuge o conviviente, en tercer lugar están los hermanos o las hermanas, también pueden demandar por alimentos, y en cuarto lugar están los padres y los abuelos, inclusive pueden demandar por alimentos. Un padre puede demandar por alimentos a un hijo cuando éste ha cumplido 60 años o tiene más de 60 años y está en una situación de desamparo o de pobreza extrema. Es decir, no es que todos los padres van a demandar por alimentos a sus hijos, sino solamente aquellos que tienen 60 años o más y que están en una situación de pobreza. Es decir, un padre que tiene buenos ingresos, que tiene buenas condiciones de vida, no procede que demande por alimentos a sus hijos. Pero un padre que dio su vida por ese hijo y que actualmente está desempleado y está en una situación de pobreza, etcétera, perfectamente puede mandar a su hijo y este tendrá que cumplir. Por eso yo decía que este código, la idea es crear la familia como una comunidad de responsabilidades en donde los padres nos preocupamos por los hijos y en donde los hijos nos preocupamos por los padres cuando estos han llegado a determinada edad. ¿Cuál es la vía correspondiente para reclamar las pensiones alimenticias? Las pensiones alimenticias se pueden reclamar por dos vías, por la vía administrativa y por la vía judicial. La vía administrativa es el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia tiene una área que se llama conciliación familiar. Entonces, si alguien no está cumpliendo, una mujer puede demandar a un hombre a través del Ministerio de la Familia. Eso es una vía muy rápida. Se llega a un acuerdo, se firma ese acuerdo y tendrá que cumplirse. Ahora, si no se cumple,
por la vía administrativa, entonces va a la vía judicial. La vía judicial serán los juzgados de familia. En el caso de Managua, por ejemplo, ya hay 2 juzgados de familia. Así que todas las personas que quieran interponer una demanda por pensión de alimentos ya lo pueden hacer en Managua, en uno de estos 2 juzgados de familia, y hay otros 6 juzgados en otros departamentos del país. Hay en Bluefield, hay en Matagalpa, hay en Chinandega, entre otros departamentos. Y prontamente el Poder Judicial tiene dentro de sus proyecciones, de su plan estratégico, cumplir con lo que dice el Código de Familia. Así que tendremos al menos prontamente un juzgado de familia en cada cabecera departamental. Esa será la instancia para interponer las demandas por alimentos. ¿Qué pasa cuando la cónyuge demanda una pensión alimenticia, pero esta tiene recursos económicos disponibles? ¿Puede ella bien demandar a su cónyuge, diputado? Si ella tiene ingresos suficientes, ingresos óptimos, no puede demandar a su cónyuge para ella, pero sí para los hijos. O sea, la responsabilidad del cuidado, protección y manutención de los hijos es ineludible. Aunque esa mujer tenga un empleo permanente, aunque esa mujer tenga buenos ingresos, el hombre siempre tendrá que cumplir con su responsabilidad de el 25% si es un hijo, el 35% si son 2 hijos y el 50% de sus ingresos si son 3 hijos o más. Ahora, ese es el tasar de los alimentos. Esa es la tasación de los alimentos. Y si los padres demandan a este hombre, el porcentaje máximo será del 10%. Es decir, una persona que es demandada por alimentos, el máximo que se le puede tasar es el 60% de sus ingresos. Esto en un caso que se presentara que tiene una demanda de sus hijos y además tiene una demanda de sus padres. Entonces el juez tendrá que definir un 50% para sus hijos y un 10% para sus padres. Cuando el alimentante fallece, se da lo que se denomina extinción de la obligación de dar alimentos, siempre y cuando el alimentante no tenga los recursos necesarios para satisfacer esta necesidad. Pero ¿qué pasa con las personas que, fallece el alimentante y sí tiene estos recursos? ¿Quién ampara al alimentario, diputado, en estos casos? Si el alimentario, el niño, subsistía con los ingresos que trasladaba el alimentante, es decir, puede ser su papá o puede ser su mamá, entonces tendrá que asumir otro miembro de la familia. La autoridad judicial determinará cuál es el miembro de la familia más cercano que puede asumir esta responsabilidad. Ya sea la esposa del fallecido. Puede ser la esposa, puede ser que este hombre haya dejado sus bienes a nombre de su actual compañera, de su actual esposa, y esta tendrá que asumir una responsabilidad. Es decir, este es un código proteccionista. La idea es no dejar en el aire, como se dice popularmente, no dejar en el desamparo a ningún hijo o hija. Otro elemento que yo quisiera mencionarte, que no se nos escape, es que las sentencias judiciales en materia de familia no crean estado. Eso significa que no son sentencias escritas en piedra, no son inamovibles. Es decir, si se estableció el porcentaje del 25% a un hombre que gana 5.000 córdobas, pero resulta que ese hombre fue promovido en su trabajo y ahora gana 30.000 córdobas, entonces la sentencia judicial se modifica. O sea, las sentencias judiciales en materia de familia no son estáticas. El juez tiene que estarlas revisando constantemente y el sujeto demandante o el alimentario, el sujeto de los alimentos, puede estar pidiendo, o su representante legal puede estar pidiendo ante el juez o la jueza que se esté revisando la sentencia. O en sentido contrario, si cuando se dio la sentencia el hombre solamente tenía un hijo, pero resulta que ahora el hombre tiene 2 hijos, entonces el hombre puede pedir ante el juez que se revise la sentencia porque tendrá que cumplir
con este nuevo hijo. Entonces, este código, por eso digo, tiene un principio de justicia, de equidad, de armonía, de buscar cómo beneficiar de manera equitativa a todos los miembros de la familia. ¿Quién supervisará el uso correcto de la pensión alimenticia, diputado? Aquí asumen responsabilidades varias instituciones. Una de las instituciones es la Procuraduría de la Familia. La Procuraduría de la Familia va a ser una institución nueva, se va a crear, va a estar adscrita a la Procuraduría General de la República y será la representante del Estado en todos estos procesos. Tendrá intervención de ley en todos estos procesos. Los juzgados de familia y el Ministerio de la Familia conjuntamente, armónicamente, darán seguimiento al cumplimiento de la sentencia en materia de alimentos y en otras materias, en otras figuras jurídicas que crea este código. Y en el caso de los alimentos, para que estos sean bien utilizados, bien administrados y bien aplicados para los niños y las niñas. ¿Hay algo que se nos escapa antes de abordar, diputado, la tutela con respecto a la asistencia familiar? Bien, yo creo que hemos abordado prácticamente todos los elementos. Quizás criterios que debe tomar el juez para determinar la pensión alimenticia, el capital o los ingresos que tiene el alimentante, su último salario mensual, si el alimentante trabaja con salario fijo o no, la edad y necesidad de los hijos, el estado de necesidad y de desamparo de otros alimentistas o alimentarios, los gastos personales del alimentante y que los ascendientes hubiesen cumplido con su obligación derivada de la relación parental. Esos son los criterios que establece el código que la autoridad judicial tiene que tomar en cuenta a la hora de una sentencia. Bien, diputado, vamos a hacer un corte para al regreso hablemos sobre la tutela establecida en el libro 4 del Código de Familia. Ya regresamos. La construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción, erigido de 1673 a 1675 en la margen derecha del río San Juan, se concibió como un punto defensivo ante los ataques de piratas que pretendían tomar la ciudad de Granada. Siendo la única fortaleza de la época, constituye a sí misma un valor histórico y un atractivo turístico. Fue declarada Patrimonio Histórico según Decreto 527 y publicada en la Gaceta número 78 del 23 de agosto de 1990. Asamblea Nacional, legislando para vos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre el libro 4 del Código de Familia que fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora hablaremos sobre la tutela con el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Diputado, el objetivo esencial de la tutela. La tutela es una designación jurídica que asumen las personas para proteger a los niños y a las niñas que no están dentro de una relación madre-padre-hijos. Es decir, niños y niñas que están desprotegidos, niños y niñas que están desamparados, que no tienen a su papá, que no tienen a su mamá. Entonces, alguien tiene que asumir la tutela, es decir, alguien tiene que asumir la protección, el cuidado, el resguardo de estos niños o niñas. Entonces, esa es la tutela, es una responsabilidad jurídica
que asumen personas que no son los padres de los niños, pero que van a actuar como que si fueran los padres. Es decir, que van a cumplir con las responsabilidades parentales, con las responsabilidades de cuidado, de protección de los niños. En eso consiste la tutela. La idea es que se convierten en los representantes legales de esos niños, que asumen la responsabilidad de cuidado, y si estos niños o niñas tienen bienes, entonces se convierten en los administradores de los bienes de las personas tuteladas, y pueden ser tuteladas las personas menores de edad, es decir, que tienen menos de 18 años, o bien las personas que han sido declaradas judicialmente incapaces, o bien los que han tenido alguna inhabilitación especial porque han recibido alguna sentencia condenatoria en materia penal. La tutela es ejercida bajo supervisión judicial, bajo supervisión del juez de familia o de la jueza de familia, en conjunto, ¿no?, con el representante de la Procuraduría de la Familia. Y la tutela se puede